Gloria a Dios. Gloria al Señor. Josué capítulo 7, versículo 10. ¿Lo tiene? Amén. Amén. Gloria al Señor. Vamos a leer. Amén. Gloria a Dios. Unánime es el texto. Amén. 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 Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Santo Señor. Aleluya. Bendito Dios. Gracias. Gracias. Aleluya. Aleluya. Gracias. Santo eres Padre. Bendito Señor. Josué capítulo 7, versículo 10. Leemos todos, dice la palabra del Señor así. Gloria a Dios. Leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Amén. Vamos a orar. Dios eterno, en el nombre de Jesús, damos gracias por este día, por tu amor, por tu gran misericordia, por tu fidelidad, porque nos has permitido, Señor, en este día una vez más alabarte, adorarte, glorificarte, y nos has permitido, Señor, a poder levantar nuestras manos en señal de gratitud, poder utilizar nuestros dones y talentos para adorarte, para exaltarte, Dios. Hoy rogamos, pues, Padre, que por medio de tu Espíritu Santo seas en este día consolando nuestros corazones, alentando nuestra vida, seas en este tiempo, Señor, fortaleciéndonos más. Rogamos, Dios eterno, que puedas tomar, Señor, tu palabra y permitir, Señor, que podamos puedas permitir, Señor, que podamos aplicar a nuestra vida y podamos aprender algo más, Señor, de tu palabra. Rogamos que el poder de tu Espíritu Santo en este día se glorifique sobre cada uno de nosotros. Anhelamos de tu presencia, anhelamos tu palabra, anhelamos, Señor amado, tu fortaleza, anhelamos, Dios bendito, la bendición de tu palabra. Hoy, Señor, háblanos en el nombre de Jesús. Henos aquí, Señor, dispuestos a oír tu palabra. En el nombre precioso de Jesús, Señor, apodérate de este tiempo y seas tú tomando el control de todo. En el nombre de Cristo Jesús, Salvador nuestro. Amén. Tomen asiento, dando gloria a Dios en este día. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. A su nombre, gloria. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Bien. El título del mensaje en este día es levantándose de la derrota. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Las palabras leídas en esta porción, alabado sea el nombre del Señor, son palabras que, bueno, es el Señor Jesús o el Dios Todopoderoso hablando a Josué. Josué había estado sufriendo ahora una derrota, o habría sufrido una derrota. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Pero antes de hablar de aquella derrota, bendito sea el nombre del Señor, es bueno y es interesante hablar un poco de Josué, hablar un poco lo que era Josué o quién era Josué. Alabado sea el nombre del Señor. Por lo menos cuando leemos la palabra del Señor, nosotros encontramos su llamado y la comisión que recibió de parte de Dios para que se haga cargo de algunas responsabilidades y conducir al pueblo del Señor. Amén. Josué es muy interesante su historia porque Josué en realidad nace en Egipto y nace, hermano, en un tiempo de esclavitud, es decir, él nace como esclavo. Amén. La palabra del Señor nos dice en Éxodo que pues el pueblo había clamado a Dios y de esa manera Dios tuvo que enviar a Moisés, amén, utilizar su vida para poder libertar a aquel pueblo. Entre ese pueblo libertado estaba Josué, un hombre esclavo, alabado sea el nombre del Señor, pero que terminó siendo libre en compañía de todo el pueblo de Israel. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Amén. Y dentro de todo esto, Josué, aunque había nacido esclavo, hermano, fue libre por el Señor. Y en esa libertad entonces Dios mira con agrado a José y entiende que este muchacho tenía un llamado, tenía un don, tenía algo especial que Dios podía utilizar en su vida. Amén. Así es que de esa manera el Señor por medio de Moisés hace un llamado y escoge a Josué para que pueda estar entre aquellos 12 hombres que van a explorar la tierra de Canaán. Usted conoce esa historia, usted sabe que vuelven todos, amén, y 10 de ellos dicen, esto es imposible que nosotros tomemos Canaán, la tierra prometida, porque ahí esos hombres son fuertes, son poderosos y nos pisarán a nosotros como langostas. Pero Josué y Caleb, amén, dicen todo lo contrario, dicen, nosotros podemos. Gloria a Dios. Dios con nosotros vamos a lograrlo. Alabado sea el nombre del Señor. Así es que ya desde
en ese momento entonces empieza Josué a tener una especie de gracia de parte del Señor, y Dios va utilizando la vida de Josué. A medida que va pasando el tiempo, cuando se va y se hace estas actividades, entonces después de la muerte de Moisés, Dios le da una labor fundamental grande para un muchacho como fue Josué. Le da la oportunidad de que él sea el que dirija al pueblo de Israel y pueda permitir que entonces el pueblo del Señor, Israel, pase y se establezca en Canaán, en la tierra prometida. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Así es que el capítulo 1 de Josué nos habla todo eso, el relevo que hace en este caso reemplazando a Moisés, porque Moisés había muerto. Así que la vida de Josué es algo interesante. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando Josué conduce al pueblo del Señor, entonces empiezan las grandes victorias de Josué. En el capítulo 3 nosotros vemos a Josué ya teniendo una gran victoria, es decir, cruzando, hermano, el río Jordán, o cruzando el Jordán, hermano, ya encontramos a un hombre que tiene victoria. Amén. Conducir a un pueblo de miles de personas, eso ya es una victoria. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Amén. Así es que este muchacho ya tenía esa victoria, pasa esta victoria y entonces va caminando, y a medida que va caminando va adquiriendo victorias. El capítulo 6 de Josué nos dice que él entonces conquistó Jericó. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Gloria a Dios. Amén. Así es que él estaba yendo de victoria en victoria. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Gloria al Señor. Hasta que llega, hermano, bendito sea el nombre del Señor, al capítulo 7, donde hemos leído, y en ahí encontramos entonces la derrota. La historia en el capítulo 7 dice que envía a unos pocos, alabado sea el nombre del Señor, a conquistar. Ahí era la ciudad que iban a conquistar, pero en ese lugar encuentran ellos la derrota. Alabado sea el nombre del Señor. Así es que cuando ven la derrota, entonces Josué se postra delante de Dios y su rostro en tierra, alabado sea el nombre del Señor, como una señal de desesperación, y haciendo preguntas a Dios: ¿por qué, Señor, has permitido que nosotros fracasemos? A lo cual el Señor en ese capítulo 7, en el versículo 10, dice estas palabras: Josué, levántate, alabado sea el nombre del Señor, levántate. ¿Cuántos dan gloria a Cristo? Gloria al Señor. Amén. Así es que esas palabras es la que alientan a la vida de Josué. Pero hoy veremos un poco sobre esto, y hoy hablaremos sobre levantándose de la derrota. Amén. Tenemos que entender muy bien, mis amados hermanos, que no necesariamente estaremos de victoria en victoria. Habrá ocasiones en las cuales hemos de perder alguna batalla, no la guerra. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Porque la guerra ya está vencida en el nombre de Jesús. Amén. El Señor ya lo venció, el Señor ya conquistó. Amén. Pero nosotros como seres humanos tenemos ciertas batallas en nuestra vida, ya sea de manera personal, espiritual, en la familia, en el trabajo, en ciertas áreas. Tenemos luchas, y en algunas ocasiones, en algunas de estas áreas fallamos. Pero es necesario entender que después de una derrota es necesario levantarnos. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Gloria a Dios. Amén. Así es que miremos un poco cómo es que uno puede levantarse de la derrota. El versículo 7 dice lo siguiente: y Josué dijo, amén, Señor Jehová, mire cómo le dijo, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos ¿dónde? En las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Alabado sea el nombre del Señor. Generalmente cuando tenemos una especie de fracaso en nuestra vida, o tenemos alguna derrota, surgen este tipo de preguntas en nuestra vida, y empezamos a cuestionar el carácter de Dios. Empezamos a preguntarle: ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Has escuchado personas que se quedan así? Amén. ¿Por qué? Josué estaba diciendo algo interesante, ¿no? Le estaba consultando al Señor, pero en ese momento de consulta dice: Señor, ¿por qué? ¿Por qué no nos has dejado al otro lado? Mejor nos hubiese sido quedarnos al otro lado. Aparecen las palabras reiterativas de un pueblo que cuando estaba en el desierto, hermano, se quejaban de Dios, o se quejaban a Dios y decían las mismas cosas. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Acaso no teníamos carne? ¿Acaso no teníamos para comer? ¿Acaso no teníamos un lugar para morir? Josué parece estar tomando esa misma actitud.
Alabado sea el nombre del Señor. Así es que Josué empieza a cuestionar el carácter de Dios y le pregunta: Señor Jehová, ¿por qué? Esa pregunta espero que Dios pueda permitir que en nuestra vida no lo hagamos más. Que Dios nos dé esa valentía de entender que hay un propósito en Dios. Amén. De que Dios tiene un propósito. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Amén. Porque esas palabras, ¿por qué? Es una especie de acusación. Y en esa porción, por lo menos Josué, hermano, está mirando alrededor y él ve esa derrota, ve cómo es que el pueblo del Señor ha sido derrotado, hermano, por un grupo de hombres. Y entonces él nota y él ve que ha salido las cosas mal, y entonces lo primero que hace es acusar a Dios y decirle: ¿por qué, Jehová, has permitido estas cosas? Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. A veces nosotros, hermano, cuestionamos a Dios en esa área, olvidándonos todo lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Sabes? Dios había hecho muchas cosas por Josué, y eso habíamos estado diciendo en la introducción de este sermón. Es que Dios, hermano, había sacado al pueblo de Israel. Dios había sido bueno con el pueblo de Israel, incluyendo Josué. Amén. Porque Dios envió a Moisés y, hermano, tomando la vida de Moisés, Él fue para sacarlos y librarlos de la tierra de Egipto, sacarlos de la esclavitud. ¿Sabe, hermano, lo que estaba haciendo Moisés en favor del pueblo de Israel, y como también en favor del mismo Josué, era algo maravilloso de parte de Dios? A veces las derrotas nos hacen olvidar todas las victorias que Dios nos ha dado. A veces las derrotas nos conducen, hermano, a olvidarnos todo lo que Dios ha hecho de manera especial con nosotros. Porque nosotros, hermano, cada vez que tenemos una derrota, no podemos acusar. Nosotros lo que tenemos que hacer es mirar un poco hacia atrás y en forma de ¿cómo se diría? ¿Cómo se dice? Esa parte, ¿cómo se dice? Así es como debemos de mirar nuestra vida, mirando lo que el Señor ha hecho, mirando lo que el Señor seguirá haciendo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Dios había enviado a Moisés, nos había libertado, Dios abrió el mar rojo, hermano. Eso tenía que ser súper fabuloso, hermano, para Josué. Josué tuvo que estar mirando, hermano, que se abra el mar y el pueblo del Señor pase en seco. Y a veces las derrotas nos ciegan tanto, hermano, que nos hacen olvidar de aún de los milagros más impresionantes que Dios ha hecho con nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Y, hermano, una derrota no puede ser un pretexto para poder utilizarlo en contra de Dios. Amén. Gloria al Señor. Y poder cuestionar el trabajo que Dios está haciendo. Alabado sea el nombre del Señor. Dios había hecho grandes cosas, decía. Los había sacado de Egipto, los había hecho pasar el mar rojo, los había hecho, hermano, también llover maná del cielo, es decir, el alimento, el sustento. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando ellos estuvieron sedientos, hermano, golpearon las rocas y de las rocas salió esa agua para que todo el pueblo bebiera. Bendito sea el nombre del Señor, y así puedan saciar su sed. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Gloria a Dios. Hermano, Dios guió incluso a Josué que pudiera cruzar el Jordán. Hermano, Dios hizo muchas cosas en favor de Josué, incluyendo la victoria de Jericó. Es necesario nosotros mirar un poco hacia atrás y entender todas las cosas que Dios ha hecho en nuestro favor. Las derrotas en ocasiones, mi amado hermano, es que nos conducen a veces a cuestionar eso, a cuestionar el carácter, a cuestionar la voluntad de Dios, y nos hacen olvidar todo lo que ya el Señor ha hecho para nosotros. Mi hermano, si Dios hizo tantas cosas, nos liberó, les hizo pasar el mar, amén, abriendo el mar como una puerta. Si les hizo llover, hermano, maná del cielo. Amén. Si les puso agua, si les dio una tierra donde fluye leche y miel. Díganme, ¿Dios no podría hacer algo más? ¿Ah? Dios podría hacer algo más. Lo que pasa es que cuando Josué está mirando esto, hermano, está él enfocado desafortunadamente en la derrota. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Gloria a Dios. Ahora, si nosotros miramos nuestra vida, ¿cuántos no hemos sentido un poco de tristeza y a veces esa tentación de preguntarle a Dios el por qué cuando nosotros hemos sido derrotados en alguna área? Pero, mi amado, nosotros miremos un poco y miremos todo lo que el Señor nos ha dado.
nos ha dado vida, nos ha dado aliento, nos ha dado misericordia, nos ha dado salvación, nos ha entregado a Cristo como Señor y Salvador, nos ha dado, hermano, la oportunidad de pasar de la oscuridad a la luz admirable. Dios ha hecho muchas cosas en nuestro favor. Es más, has rescatado nuestra familia, has rescatado a nuestros amigos, has rescatado a los que queremos, has rescatado y ha hecho mucho más de lo que nosotros pudiéramos pedir. Amén. Gloria a Dios. Así es que una derrota no puede ser, hermano, la oportunidad para cuestionar a Dios y querer retroceder en nuestra vida. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria al Señor. Hay mucha gente cuando tiene una derrota, hermano, sabe que lo que quiere es ya no saber más de Dios. Han sido derrotados en alguna área y ya no quieren saber más de Dios, quieren olvidarse de Dios, quieren alejarse de Dios, dicen, no, Dios no hace nada, Dios parece que no mira, no entiende que yo me siento mal. Casi la misma posición que se pone Josué en el versículo 7. Ay, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo del Jordán? Para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan. Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Mi amado, Josué tenía que hacer algo y Dios le va a enseñar. Josué tenía que dejar de enfocarse en la derrota. Y tenía que cambiar la dirección de su mirada. Alabado sea el nombre del Señor. Mi amado, cuando tú tengas una derrota, acuérdate que Dios está trabajando todavía ahí. Amén. Cuando tú te sientas frustrado en alguna área, recuerda que Dios todavía está trabajando ahí. Amén. Cuando tú te sientas, hermano, desesperado y angustiado, recuerda que todavía Dios está trabajando ahí. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria al Señor. Porque no te olvides que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Amén. Miren lo que dice el versículo 8. Ay, Señor, dice Josué, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Es decir, estaban huyendo de sus enemigos. Entonces el Señor estaba esperando y está ansiosamente con el deseo de poderle mostrar, alabado sea el nombre del Señor, lo que Dios está trabajando. Mi amado, y decíamos, hermano, a veces es tan frustrante cuando fracasamos, es tan frustrante en nuestra vida, pero mi amado, el quejarnos no ayuda. ¿Cuántos dan gloria al Señor? El quejarnos no ayuda, pero el recordar las bendiciones de Dios, eso nos alienta. Porque si Dios una vez nos sacó, lo volverá a hacer ahora. Si el Señor una vez abrió el mar, lo volverá a hacer ahora. Si el Señor hizo llover maná del cielo, lo volverá a hacer una vez más con nosotros y en favor de nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Mi amado, la palabra del Señor nos muestra que no solamente hay ese tipo de promesas, hay un sinfín de promesas. Aleluya. Por eso es que la palabra de Dios para nosotros tiene que ser, hermano, nuestro diario vivir, nuestro vivir contento leyendo esa palabra, porque eso nos infundirá aliento y nos hará entender el trabajo que Dios tiene para con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Amado, Dios tenía una promesa. Y esa promesa Dios no la iba a romper nada más porque se había perdido una batalla. ¿Cuál era la promesa? Génesis capítulo 12. Alabado sea el nombre del Señor. Génesis capítulo 12, ahí usted encontrará la promesa. Y esta es la promesa para ese pueblo. Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3, dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. eso, una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa es la promesa. Mi amado, Dios no iba a dejar de cumplir su promesa por el fracaso del pueblo. Una derrota no era un pretexto para romper la promesa de Dios. Dios había prometido a Abraham hacer una nación grande, engrandecer su nombre y que ésta sea bendita, y que cualquiera que la bendijere será también bendita. Aleluya. Gloria a Dios. Esa es la promesa del Señor, mi amado. Gloria. ¿Cuántas promesas hay en la palabra? ¿Cuántas promesas hay de que Dios hará algo con nosotros? ¿Cuántas promesas hay de que Él nos ama, de que Él nos quiere, de que Él nos aprecia, de
de que Él camina con nosotros, de que Él está con nosotros, de que su mirada no se aparta de nosotros. Aleluya. ¿Cuántas promesas no hay en su palabra? Una desota no puede ser el pretexto para dejar de buscar a Dios. Amén. Una desota no puede ser el pretexto para dejar de mirar su misericordia. Una desota no puede ser el pretexto. Es tiempo de levantarnos y abrazarnos de sus promesas. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Dale palmas al que vive, alabado sea el nombre del Señor. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Santo. Y a pesar de las dificultades, Dios tenía promesas en favor de ese pueblo. Dios había prometido a Abraham una nación bendecida. La pregunta es, ¿habrá dejado el Señor de lado esa promesa? ¿Sabes? El Señor hizo esta promesa, hermano, hace muchos miles de años atrás. Amén. Y hasta el día de hoy sigue siendo vigente para nosotros. Aleluya. Porque seguimos siendo bendecidos por medio de Cristo. Alabado sea el nombre del Gloria a Señor. Dios. Sigue esa promesa, no ha cambiado. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria al Señor. Hermano, Josué tuvo que entender y escuchar tal vez lo que el Señor en su momento prometió a Moisés en relación al pueblo. Mira lo que dice Éxodo capítulo 3, ya que estamos cerquita por ahí. Éxodo capítulo 3, versículos 7 al 10. Alabado sea el nombre del Señor. Y aquí encontramos otra promesa de parte de Dios. Amén. Aleluya. Dice Éxodo capítulo 3, versículos 7 al 10. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y de sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye, ¿qué? Leche y miel. Esa era la promesa para ese pueblo. Aleluya. Amén. ¿Qué más dice? A los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. ¿Notas? Ahora Josué estaba pasando una derrota por uno de los grupos de amorreos. Pero Dios había dicho que ni siquiera este grupo, los amorreos, tendrían que vencerle o podrían vencerle. Gloria al Porque Señor. Dios había dicho, vamos a vencer, ustedes vencerán al cananeo, al eteo, al amorreo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Ustedes vencerán. Habrá victoria. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Gloria al Señor. Como ahora nos dice el Señor, resiste al diablo y él huirá de vosotros. Esto es promesa de Dios. Amén. Gloria a Y Dios. créeme que tú no verás huir al diablo si tú lo resistes. Porque esa es la promesa del Señor. No es porque nosotros seamos fuertes, es porque hay promesa de Dios. Resiste al diablo y él huirá de vosotros. Amén. Gloria a A su nombre, Dios. gloria. Gloria al Señor. Dice entonces el versículo 9: el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Aleluya. Gloria a Dios. Una nación grande. Cuando empezó con Abraham y su esposa Sara, ¿cuántos eran? Gloria al Señor. Y ahí en la vejez Dios les dio un hijo que se llama Isaac. ¿Cuántos eran? 3. ¿De dónde salió una nación tan grande? Con 3. Pero mire lo que el Señor ya había hecho. Cuando el Señor libera al pueblo de Israel de Egipto, salen millones. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Gloria a Dios. Salen millones. Dios los liberta a todos ellos. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Gloria a Amén. Dios. Gloria a Dios. Así es que, hermano Josué tenía que entender que había una promesa, y las promesas de Dios no se rompen. Amén. La palabra del Señor no cambia. Sus promesas son eternas. Amén. Amén. Aleluya. Una de las promesas que entendemos como eternidad es: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloria a Dios. Amén. El que cree en mí. Esa es una promesa. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria al Señor. Amado, tristemente Josué terminó cuestionando a Dios, hermano, y olvidándose de todo lo que Dios le había prometido. Notas que por lo menos hasta Éxodo vemos la promesa del Señor cumpliéndose de una manera especial. Gloria Amén. al Señor. Dijo que los iba a bendecir, los bendijo, los iba a sacar ahora a una tierra donde fluye leche y miel. ¡Qué bendición! Amén. Bendita esa tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios.
Ahora Josué se estaba olvidando lo que Dios le había prometido a él, de manera especial. Josué capítulo 1, versículo 1 al 9. Mire lo que dice la palabra ahí. Josué capítulo 1, versículo 1 al 9. Y ahí usted encontrará las promesas que Dios hace en favor de Josué. Gloria al Señor. Ay, hermano, cuánto daño nos hace a veces que una derrota nos conduzca como que hemos terminado nuestra carrera en esta tierra y nos olvidamos lo que Dios tiene preparado para nosotros, hermano. Miren lo que dice ahí. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun. Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Está cumpliendo su promesa. ¿Cuál era la promesa en Éxodo 3? A una tierra que fluye leche y miel. Ahora Josué estaba viviendo esa promesa. Gloria a Dios. Iba a cumplirse y se cumplió. Versículo 3. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar, como lo había dicho. Qué lindo esa promesa, y ahora sí está cumpliendo. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. ¡Qué grande! Versículo 5. Nadie, escúcheme, esta es la promesa de manera personal para Josué. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de ¿qué? De tu vida. ¿Y qué había pasado entonces con esa derrota en el capítulo 7? Gloria al Señor. ¿Por qué estaba entonces ahora cuestionando Josué? Porque, hermano, a veces las derrotas en nuestra vida personal y espiritual, o a veces las derrotas que vemos a nuestro alrededor, creemos, hermano, que Dios se ha olvidado de sus promesas, y no es así. Por eso es que cuando perdemos una batalla no podemos quedarnos derrumbados o destruidos. Tenemos que tomarnos de la mano de Jesús y levantarnos. Amén. Y entender que Él tiene todavía planes y propósitos. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Que Él sigue trabajando y sus promesas seguirán siendo vigentes para nosotros. Amén. Dios le dijo a él que no habría alguien que le haga frente en todos los días de su vida. Mira lo que dice todavía. Como estuve con Moisés, hermano, qué bendición, ¿sabes? Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Así es que, mi amado hermano, esto se trata, dice el Señor, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra Ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Alabado sea el nombre del Señor. Qué promesa de Dios para Josué, hermano. ¿Cuántos dan gloria al Señor? gloria a Dios. Bendito Señor. Aleluya. A pesar de todo esto, hermano, a pesar de todo esto, Josué se centró en la derrota y terminó cuestionando al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Mi amado, Pablo, cuando escribía a la iglesia de los filipenses, él daba cierta instrucción, o por lo menos una recomendación. Bendito sea el nombre del Señor. Y era que nos debemos olvidar de las derrotas y enfocarnos en esperar la victoria. Porque todos tenemos derrotas. Pablo mismo decía: ay de mí, de esta carne. Él sabía que había derrotas, pero él estaba enfocado en que Cristo iba a hacer algo en su vida. Gloria a Dios. ¿Quién me librará de esta carne? Decía él. ¿Quién? Dios. Aleluya. Tiene planes y propósitos. Amén.
Gloria al Nuestras Señor. derrotas, hermano, no son parte o no detendrán, hermano, la obra que el Señor estará haciendo con nosotros si nosotros entendemos que no nos enfoquemos en las derrotas, sino en lo que el Señor nos ha prometido. Amén. Alabado sea el Gloria Señor. a Dios. Quiero leer de manera rápida lo que dice Pablo a los Filipenses en el capítulo 3, versículo 3, 13 y 14. Alabado sea el nombre del Gloria al Señor. Señor. Pablo les decía a ellos: prosigo a la meta, señores, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y así otra cosa sentís, esto también os lo llevará a Dios. Perdón, versículo 13 y 14 era: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Qué hermosa recomendación. Amén. Gloria a Dios. Nuestra meta, o no, por lo menos el objetivo de nuestra vida, hermano, es esa meta de llegar a Cristo Jesús